Hoy tenemos en la sección Nacer en Cripto al escritor y catedrático Alfredo Antonio Fernández. Alfredo Antonio Fernández es alguien a quien le tengo un doble respeto como escritor y como profesor, porque yo mismo estuve en sus clases de Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Es muy gracioso porque yo siempre le reconozco y le digo que es profesor de Historia del Arte, pero él siempre me dice que es mi profesor de Historia Social de la Literatura y el Arte. Tengo ese doble respeto por él porque además de ser un escritor reconocido, un escritor de puntería, un escritor capaz de hacer novelas desde la historia, que utiliza la narrativa histórica para hacer novela, le tengo ese doble respeto como escritor y como profesor universitario y como catedrático, mi profesor de historia en la Universidad de La Habana cuando yo era aún un aprendiz de este mundo. Yo en ese momento leía bastante, pero solamente utilizaba la lectura como una especie de proyección de la historia. Aún no pensaba que yo iba a dedicarme a escribir, pero ya Alfredo escribía. Sus novelas se publicaban en Cuba, ganaba premios y además una de ellas, El Candidato, había ganado uno de los premios más importantes en Cuba. Así que yo le paso simplemente a hablar con Alfredo y espero que le sea de útil esta entrevista con él. Bienvenido, Alfredo, a Nacer en Krypton, a la sección. No, muchas gracias por la bienvenida. Igualmente, para mí ha sido un placer en estos años de reencuentro, porque prácticamente el reencuentro ha sido virtual a través de intercambio de email hasta que nos vimos finalmente en Francia en un coloquio de literatura hace ya unos 4 o 5 años. Y a partir de ahí, pues se han intensificado los contactos y también las publicaciones. Ya tengo con ustedes 5 libros publicados. 3 de ensayos sobre cine y 2 de ficción. Ese que menciona que fue la primera novela que me publicaste fue Bye Camarada, si mal no recuerdo, que seguramente, como has vivido tú también en Cuba hasta principios de la década del 90, pues padeciste el periodo especial y toda esa falta de asistencia de la Unión Soviética que había en la economía cubana y que se tradujo en el periodo especial y demás. Somos un poco que víctimas de esa situación y esa novela pues refleja un poco algo de esos años iniciales de la década del 90 que nos llevó a otras tierras, ¿no? Pero finalmente nos encontramos y mucho gusto de nuevo en verte, en saludarte y conversar hoy contigo. Muy bien. Bueno, y la primera pregunta sería, ¿cómo pasa uno de ser uno de los más prestigiosos profesores de arte y de historia del arte en Cuba a ser profesor en una universidad de Texas, un catedrático en una universidad de Texas? ¿Cómo es ese paso? Bueno, no es un paso fácil, ni tampoco de poca duración. Lleva algún tiempo, lleva algunos años en mi caso, e intervienen muchos factores. Uno, digamos, el principal es la voluntad personal de hacer las cosas con trabajo, con dedicación. A veces un poco de suerte que nunca está de más, y en algunas ocasiones hasta un milagro, que tarda en aparecer, pero a veces ocurren, como dijo Cervantes, ¿no? A veces ocurren milagros, Sancho. En sentido cronológico, podría decirte que, como hice referencia al periodo especial, yo salgo de Cuba el año 93, que fue el peor año del periodo especial, como profesor invitado en la Universidad de México, en el Estado de México. Y estando allá, pues, continué mis estudios de máster en América Latina, en la UNAM. Tenía que ir de 2 horas de viaje desde la ciudad donde vivía hasta la UNAM, pero pude realizarlo. Pero también salí junto con los libros y el equipaje. Tenía una invitación para un congreso de Latin American Studies Association, se suele leer como LASA,
que había coordinado con Cuba establecer relaciones académicas precisamente por esa fecha, fines del 80, principios del 90. Las visas siempre se otorgaban en Cuba, pero como yo me iba a México y el Congreso era en el 94 en Atlanta, pues estoy hablando del año 93, pues me dijeron que la visa tenía que realizarle en México, la solicitud y también la aprobación. Bueno, llegué a México, empecé a dar clases, empecé a asistir a la UNAM como estudiante de máster de estudio latinoamericano e hice mi gestión de visa. Me la concedieron, pero llegó tarde, cuando ya el Congreso había pasado, porque era a principios del 94, creo que en el mes de marzo, si mal no recuerdo. Y me quedé entonces con la visa en el bolsillo, siendo estudiante de máster y profesor allá en la Universidad de Estado de México. Dios mío. Como tenía familiares en Estados Unidos, dije, bueno, no va por la vía académica, voy a utilizarla en un viaje familiar. Y esperé el verano, las vacaciones, y fui a Miami. Estando en Miami, yo tenía ya algunas relaciones con universidades del sur de la Florida, como Florida International University. Había pasado por allí en un evento del ASA, me habían recibido con cordialidad, y fui a retribuir esa primera visita, a saludarlos y demás. Y el director del Cuban Research Institute, Lisandro Pérez, me dijo, bueno, ya que estás aquí, ya que estás en México, hay para el próximo año, estaba hablando entonces ya del 95, no del 94, que es el que te estoy hablando, del verano del 94, vamos a hacer una convocatoria para profesores cubanos en el extranjero, fundamentalmente, aunque quizás también para algunos de Cuba, de unas becas Rockefeller de temas cubanos. Y entonces me preguntó que si yo tenía tema. Digo, por supuesto que tengo, pero bueno, pero uno en particular, no porque esté abierta la convocatoria, sino para ir pensando si entra dentro de nuestras posibilidades de trabajo. Y dije, bueno, me interesa mucho este tema del éxodo de los balseros que se estaba produciendo precisamente en el verano del 94. Eso fue como a mediodía. Yo regresé a la casa, me iba al día siguiente, regresaba a México. ¿Quién te dice que como a las 2, las 3 de la tarde, la radio empieza a lanzar la noticia y también la televisión de que se estaba produciendo un éxodo masivo desde Cuba de balseros? Imagínate. Yo que acababa de hablar de este asunto y resulta, lo llamé inmediatamente y le dije, mira, dice, no, por supuesto que el tema está preferencial. Pero ya yo me tenía que ir al siguiente, me dijo, espera por la planilla, por los formularios, para que los llenes, los mandes a principios del 95 y luego viene un periodo ahí de selección, porque se va a presentar mucha gente, posiblemente decenas o cientos de solicitudes, hasta ver cuáles son los resultados, porque no tenemos muchas becas, pero tenemos que distribuirlas lo más equitativamente posible. Me fui a México, seguí con mis clases de profesor, los estudios de máster en la UNAM. Tardaron como 4 o 5 meses en llegar a las planillas, las llené y ahí empieza entonces la parte del milagro, porque envié mis planillas, pasaron como 2 meses y como en marzo del 95 me llega la respuesta, oye, te ganaste una beca Rockefeller, puedes hacerla factible ahora a fines del verano o en diciembre. Eran 2 convocatorias. Yo dije, bueno, la luz delante casi siempre es la calumbre. No, voy para allá en el verano. Entonces, un año después justamente de que me hablaron de la posibilidad de esas becas, ya estaba allí para efectuar el research, la investigación de los balseros. Por supuesto, todo el mundo sabe que fue un hecho conmocionante, todas las miles de personas que estuvieron involucradas, la tensión política que provocó entre Estados Unidos y Cuba, mucho más de la que cualquier otro momento. En mi opinión, fue tan fuerte como la que pudo haber sido la de la crisis de los cohetes en el año 1962. Lo único que no eran cargas atómicas, sino miles de balseros en alta mar. Todo eso está narrado muy bien detallado en un libro que se llama Adrift de Cuban Raft People, que me lo publicó una editorial de Houston, donde después fui a estudiar. Este es el libro, Adrift de Cuban Raft People, publicado por la editorial Público Press en Estados Unidos, justo cuando yo finalizo mi carrera, mi doctorado. Es decir, la beca para el estudio de la crisis de los balseros
fue del verano de 1995 al invierno de ese año. Yo me voy para la Universidad de Houston en el 96 con el manuscrito. Y el editor allí lo ve, le cree que es valioso, que tiene interés, y comienza el proceso de publicación. Primero estaba escrito, por supuesto, en español. Hubo que buscar una traductora y que fuera eficiente para que pudiera hacer un traslado correcto de la información, y eso tardó un poco de tiempo. Claro. En definitiva, durante el periodo de tiempo que yo estuve estudiando el doctorado, estuve asociado con esta traductora y con el editor en el libro. Sale justo cuando yo me gradúo. Así que yo salgo a la calle con el título de doctorado, el libro en la mano y la posibilidad de empezar a trabajar como profesor en una universidad norteamericana. Hasta ahí concluye el milagro. Fueron 6 años desde que salgo de Cuba como profesor, me voy a México como profesor, termino mi máster, me gano una beca, entro a Estados Unidos, termino la beca, me publican el libro y termino mi doctorado y empiezo a dar clase como profesor. Por eso es un milagro prolongado, pero se dio. Creo que se repita mucho en el futuro, pero esta vez resultó efectivo. Pues te digo una cosa, yo es algo que yo en conversaciones con amigos, con colegas y compañeros de profesión y que también tienen el mismo origen de Cuba, me resulta muy similar el hecho de que todos consideremos de que a veces el camino que hemos llevado también tiene algo de milagro, y es curioso, ¿no? Porque, hombre, es obviamente un esfuerzo, es el resultado de un trabajo profesional, no es solamente el milagro, pero tenemos aquella cosa de que se nos juntaron un montón de factores para que se dieran las circunstancias concretas para llegar al momento en el que estamos en ese momento. Y es curioso porque es una especie de idea repetida y similar que he visto en muchos profesionales cubanos. No sé si te ha pasado. Sí, a mí, y este ha sido el más rotundo, el más contundente. Creo que no me vuelve a pasar otro en mucho tiempo, quizás en el resto de mi vida, porque fue tan conmocionante. Es cambiar totalmente. Es cierto. Cambiar de geografía, cambiar de idioma, cambiar de costumbre, cambiar de casa, todo. Fue un cambio total. Y a través de un problema, de una crisis entre dos países, ¿no? Entre Cuba y Estados Unidos. Así que me vi como, sin quererlo, en el foco. Sí. Mientras hacía la investigación decía, oye, mi madre, esto no se repite otra vez difícilmente en mucho tiempo. Ya. Bueno, y en todos estos años de profesión que llevas ejerciendo y demás, estos últimos 2 años han sido durísimos. ¿Cómo llevas la pandemia en Estados Unidos? Pues como todo, por lo menos en el ámbito profesoral, nosotros ya hace 1 año que no estamos trabajando face to face, es decir, delante de los estudiantes, claro, sino online, y tuvimos también que cambiar el método. Al principio era el método online normal, después se introdujo Canvas, que es un poco más complicado, pero en definitiva más eficiente porque tiene todo allí, mucho más fácil los estudiantes insertar los trabajos, tú hacerle llegar los exámenes. Tengo algunas ideas al respecto. Yo pienso que se trabaja más online, en casa, que cuando estás en la universidad. Porque en la universidad tú tienes tus horas específicas en los salones de clase. Luego tú tienes tus horas de oficina y ya tú sabes, a las 5 de la tarde te vas para tu casa. Ya es para ti si tú empleas el tiempo en una cosa o en otra. Pero en online tú nunca acabas. Primero porque la computadora sabe que es una especie de pasión. Ya no puedes vivir sin encender la computadora, lo mismo de día, de noche, que de madrugada, y los estudiantes también en esa especie de círculo vicioso. Te envían correo a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana. Yo he tenido estudiantes vespertinos, matutinos, de todo tipo. Entonces, no puedes cerrarle esa vía de comunicación porque él también está presionado por trabajo, por muchas cosas. Y cuando vienes a ver, francamente, estás trabajando mucho más online que si tuvieras que hacer tu horario normal en la universidad. Claro. Y fuera de eso, pues las restricciones que está padeciendo todo el mundo, pocas salidas para evitar el contagio. Texas, donde yo vivo, ha sido uno de los estados más afectados, junto con California por la pandemia. Felizmente empezamos a salir, se ve ya la luz al final del túnel. Yo personalmente ya recibí la primera dosis de la vacuna. Qué y el bien. lunes me toca la segunda dosis final, así qué bien. Seguiré con toda la medida de precaución, pero ya tengo de mi parte la vacunación realizada. Ya te digo, mucho trabajo y también siguiendo con la escritura, novelas, ensayos y demás. Claro.
es el saldo que tiene este año de encierro, por así decirlo. Exacto, exacto. Y bueno, y en la escritura, ya que mencionas que sigues escribiendo y sigues trabajando en la escritura, ¿cómo te sirve de algo la experiencia del profesorado para la escritura también? Sí, no, y ya eso creo que soy ya un poco veterano, porque desde Cuba ya yo simultaneaba dar clases con la escritura, ¿no? Yo te confieso que eso que de Freud, el consciente y el inconsciente, eso funciona. Yo al principio pensaba que no, pero es cierto, tú das clases, te conectas de alguna forma con la cultura, ya bien sea a través de las clases de cine, o de literatura o de arte, pero no estás ejerciendo como tal la función de escritor. Sin embargo, ahora después, cuando te sientas a ejercer la función de escritor frente a la máquina de escribir o el ordenador, resulta que empiezan a salir esas ideas que tú no sabes de dónde, estaban ahí dormidas, acumuladas en el subconsciente, y vuelves a conectar, sobre todo cuando estás escribiendo como una novela, que sabes que los capítulos te obligan a retomar la acción, etcétera, aunque cambie la cronología. A uno le parece increíble, porque es una especie de magia, ¿no? Que únicamente el que la está escenificando es consciente de ella, pero olvídate, funciona. El consciente y el inconsciente funciona. Estás haciendo una tarea, pareces distraído, pareces distante, quizás pareces un poco frío, objetivo, no pasional ni subjetivo, pero cuando te sientas, son horas que supuestamente perdiste, pero que las ganaste, o las ganó el subconsciente para ti y te permite seguir adelante con lo que estás escribiendo. Es una experiencia muy, muy personal, que me imagino que también es compartida por todos los que... Sí, yo creo que tengo la misma experiencia que tú, en este caso, porque yo también me sucede un poco lo mismo. A veces, sin darte cuenta, que estoy a veces escribiendo quizás una novela y puede ser que me trabe o me detenga, me bloquee, porque a lo mejor no sé cómo un personaje va a actuar en un momento determinado, o no sé cómo solucionar una estructura de algo que me sucede, o cómo, no sé, cualquier, digamos, elemento dentro de la novela, que no sé cómo salir de ella. Y a veces cualquier cosa que puede suceder a mi alrededor, que puede ser lo más inútil o intrascendente, me puede dar la solución que yo estaba buscando. Y no fue buscado, simplemente que a lo mejor te disparó un mecanismo, y es verdad que por ahí te puedo entender perfectamente. Ya que compartimos la misma experiencia esta de ser profesor y a la vez escritor, yo noto algo que es una idea personal, no sé si es cierta o no, pero es una impresión que yo tengo, de que cuando me veo obligado a escribir para el ámbito académico, estoy sujeto a ciertas normas de las ciencias sociales que me resultan muy difíciles de controlar y de seguir. Y me parece que como que hay un abismo entre lo que yo tengo que escribir para una investigación científica en el ámbito de la academia, de, no sé, una investigación, un ensayo para la universidad, y lo que normalmente debo dirigir hacia un público lector. Y ahí veo como una especie de abismo para mí. No sé si esa impresión también te causa a ti como profesor universitario, si has visto algo parecido o no. Sí, sí lo hay, por supuesto. Sobre todo cuando vas a obtener algún título académico, ya bien sea de licenciado, de máster o de doctorado, porque hay toda una serie de convenciones en las tesis, en la redacción, en el uso de la bibliografía. Es un poco medieval, déjame decirte, porque todo lo que... Sí, no, cierto. Es como la polémica que hay de los nominalistas, etcétera, ¿no? Todo lo que tú dices debe ser precisado, debe ser suministrar la fuente, etc. ¿Sí? Por lo tanto, lo que es la imaginación se reduce mucho. Y si eres escritor o quieres ser escritor, pues eso se te puede resentir, ¿no? Pues, pero esto es una cosa que yo lo imagino, que yo lo supongo, pues, lo intuyo. Ah, no, pero eso no vale para un grado científico. Si no se prueba, si no tiene una fuente necesaria y examinar diferentes puntos de vista, a favor y en contra, siendo crítico con ella, pues no progresa. Entonces, una tesis es algo serio por eso. Ya luego te graduaste un poco, olvídate de eso. Si quieres seguir escribiendo, no sé, ficción o publicando en magazines o revistas culturales, etcétera, porque es otro el tipo de público que te va a leer. Acuérdate que la tesis te van a leer 3, 4 miembros de
de un claustro de profesores que la van a aprobar o no la van a aprobar, y ahí se acabó. Pero cuando tú escribes para una publicación periódica, pues tienes miles de lectores que nunca vas a conocer, pero que te están leyendo y que te están siguiendo. Entonces, tienes que tener eso en cuenta. Claro. Aparte de eso, yo sí creo que habrá un momento que, no sé, todas las instituciones se reforman con el tiempo. La academia quizás también tenga que tomar en cuenta esto, ¿no? Si nosotros como escritores nos hemos adaptado a pasar del libro de papel al libro cibernético, al libro ebook, o como se le quiera llamar, pues en algún momento eso también tendrá que afectar a la academia, ¿no? En la forma de la presentación de las tesis o cómo se valoran algunos puntos que ahora también van quedando como muy viejos algunas cosas, ¿no? Y también depende de la universidad donde estés. Siempre hay favoritismos en el sentido de que, bueno, tales escritores son más conocidos o son más seleccionados y todo el mundo se tira hacia ellos. Y si tú quieres imponer un tema que no es tan conocido, que no es tan divulgado, pues puedes tener fricciones porque no te aparecen entonces las personas que te puedan asesorar o que te puedan apoyar durante la formulación de la tesis, ¿no? Existe el abismo porque sí, es natural que exista. Una cosa es la prosa académica y otra es la prosa que empleamos para la divulgación, aunque tenga también un carácter científico o académico. Sí, sobre todo, perdón, me interesaba mucho esa idea porque dentro de los espectadores que pretendo que tengamos en este canal, yo supongo que también habrá pues, algún que otro estudiante que pretenda entrar en el mundo académico o que ya pertenezca al mundo académico, y me interesaba mucho el hecho de que tengan una opinión, pues que sepan que esto es algo con lo que se pueden encontrar, ¿no? La universidad necesita ciertas normas, ciertas lógicas que también yo creo que se comparten también con el ámbito de las ciencias exactas, ¿no? Porque las ciencias exactas, ahora mismo con este tema de la vacuna, ¿no? Hemos visto que prácticamente se ha visto cómo se investiga casi en tiempo real, ¿no? Entonces vemos que hay que pasar por una X cantidad de filtros en los cuales yo creo que las ciencias sociales también están obligadas a hacer. Y parece ser que, claro, yo cuando doy una opinión o cuando aporto una información, estoy necesitado de ofrecer dónde lo encontré para que todo aquel que me lea después esté obligado a pasar a buscar también esa información. Entonces, es verdad que nos obliga de alguna forma, ¿no? En este sentido. Ya esto está entroncado. ¿Cómo te sirve la tecnología? Porque es verdad que ahora la investigación me dice que es algo que aún se mantiene de forma medieval, pero estamos en un mundo completamente diferente, donde todo ha cambiado. Estamos en un mundo donde los libros se pueden encontrar prácticamente online. Hay un montón de PDFs con libros que están fotografiados y que están online. ¿Cómo te manejas con la tecnología en el ámbito de la escritura y de la investigación y demás? Bueno, a veces con una adaptación más súbita, más brusca, y otras veces más progresiva, ¿no? Por ejemplo, yo te dije la fecha 1993 en que salgo de Cuba. Seguramente recordarás nuestro desarrollo tecnológico, por lo menos la tecnología que estaba a nuestra disposición como profesores o estudiantes era muy limitada, si no decir nula, ¿no? Yo no recuerdo, por ejemplo, yo escribía primero a mano y después con una máquina de escribir, como todo el mundo, por supuesto, ¿no? Pero lo que era computadora, creo que empezaron a entrar a principios de la década del 90, precisamente cuando yo me fui. Internet no se conocía, así que vine a conocerlo en México. Y también muy limitadamente, hablando hasta el año 95 que entro a Estados Unidos, el Internet era algo de lujo, por así decirlo. Sí, la computadora no, ya estaba más institucionalizada. Yo recuerdo que en la universidad donde yo trabajaba había una modesta sala de computación y podías trabajar ahí en computadora, pero el Internet era algo de lujo, ¿eh? Parecía una especie de cosa espacial, ¿no? De pianos y de cosas así. Sin embargo, cuando llego a Estados Unidos, ya sí estaba mucho más metido todo el mundo académico en el Internet y etcétera. Yo me recuerdo haber leído una frase de Monsiváis, que es un ensayista mexicano que parece que pasó por un proceso similar del área de shock bruco con la tecnología. Dijo, me vi tan del tercer mundo que hasta me sonrobé. Bueno,
o como si te pasara el taparrabo ponerte un traje, ¿no? Algo así. Esas cosas que tú ahora te ríes de ellas, dices, qué tonto, pero formaba parte del proceso de adaptación. Igual entonces con las clases estas online y demás, al principio te costaba más trabajo, ya a la vez que te adaptas, pues va así. Y el Zoom que estamos haciendo ahora, que parece algo como si estuviéramos en tu casa conversando, o en la mía, pues al principio te impresionaba un poco, ¿no? Cierto. Así que es inevitable, son los tiempos y no vale la pena rehuirlos. Exactamente. Hay que asimilarlo y enfrentar. ¿Cómo la tecnología, cómo la usas en el libro electrónico, en el libro electrónico, redes sociales y demás? ¿Cómo lo llevas también? Lo de las redes sociales es punto y aparte. Yo soy de la caverna en eso, ¿no? Es que lleva mucho tiempo, y mi tiempo está muy limitado entre las clases, calificar exámenes, reuniones, comités, etcétera. Luego escribir novelas con cierta dignidad para que te publiquen, para que se conozca. Tengo una colaboración periódica cada 2 meses con esta revista hispanoamericana Otro Lunes. Prácticamente llevo 10 años colaborando con ellos, artículos de cine de 10, 12 páginas de extensión. Mi tiempo es muy limitado, pero fuera de eso, no sé, no estoy involucrado en política, no estoy involucrado en algo que sea una toma de decisiones diaria, cotidiana, ¿no? Mi vida es muy pacífica en ese sentido, ¿no? Dar la clase, escribir en la casa, etcétera, leer. Entonces, todavía no encuentro la utilidad de las redes sociales. Yo siempre he dicho que los grafitis, quizás las redes sociales serán los grandes testimonios del futuro, pero todavía para mí soy más conservador, todavía estoy en otra fase, todavía soy un heredero decimonónico, recién del libro impreso, a duras penas me adapto al libro por ebook, pero las redes sociales todavía no cuesta trabajo. Ahora sí, por ejemplo, en el trabajo cotidiano de escritura, jamás ya escribo a mano, ni tampoco con una máquina de escribir. Me casé con el ordenador, olvídate. Te permite es muy flexible. Una vez que desarrollas la habilidad, es muy flexible. Por ejemplo, mis novelas, una característica que tienen es juegan mucho con el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. Una que creo que me dijiste que ibas a leer o estabas por leer, Dominó de Dictadores. Aprovecho para mostrarla aquí. Sí. En Alemania hace un año. U otra que se llama Citizen Kane se fue a la guerra, que también forma parte de una trilogía. Todas tienen cambios bruscos de tiempo, de 30, 40, 50 años de un capítulo al otro. Eso sin un ordenador, imposible. Yo a veces me lo planteo así, si yo hubiera seguido escribiendo con máquina de escribir o a lápiz, esto no lo puedo hacer. Lo tendría en la cabeza como posibilidad, como quimera, como sueño, pero no como realidad. Sin embargo, con un ordenador sí, porque no importa el orden de los capítulos. Es decir, Rayuela de Cortázar está al alcance de la mano de un escritor promedio actualmente. En el sentido del juego de tiempo. O empieza a leerla por donde tú quieras. Claro, tú tienes que administrarla, pero como posibilidad existe. El ordenador te lo permite. Dar esos saltos temporales y espaciales, por supuesto. Esas novelas mismas que te mencioné tienen varios espacios. Por ejemplo, Dominada de Dictadores, Cuba, Dominicana, España y Alemania. En el caso de Citizen Kane se fue a la guerra, todavía es más. Es Estados Unidos, Cuba, México, la antigua Unión Soviética. Eso es un ordenador que tú crees tus archivos, los capítulos, que luego lo subas y lo bajes, a gusto, que estés aquí y vuelvas arriba, que puedas tomar la tarea donde mismo la dejaste la vez pasada para corregirla. Es imprescindible. Ya yo no sabría cómo escribir si me faltara un ordenador. Digamos, de las 3 cosas que mencionaste, entre redes sociales, la comunicación y la escritura, la que más decididamente apoyo. Claro. Con el ordenador. Claro. No sabía ya hacerlo de otra forma.